Personalmente, a mí me quedan muchísimas ganas de tener un auto eléctrico en casa y no lo cambiaría por nada del mundo, sobre todo después de haber probado un Bolt EUV durante toda una semana. Así es, mi Vidi, y aunque un auto eléctrico no da dolores de cabeza como uno de combustión, la verdad es que no a todo el mundo le alcanza o se adapta a sus necesidades de vida. Otra cosa que descubrimos, mi Vidi, es que la mayoría de personas sabe muy poco sobre cómo es vivir con un carro eléctrico. Y donde más vimos que hay confusión es con el tema de los kilowatts y la carga. Así es que si me puedes ilustrar, por favor. A grandes rasgos, hay 3 niveles de carga. Cada nivel de carga mide lo que el cargador puede dar. Porque no todos los autos pueden recibir los mismos niveles de carga. Para efectos de este video, nada más vamos a hablar en general. Al nivel 1 les lleva como de 3 a 4 días de tener el carro enchufado para recargar una batería completa. Es lento. La carga de nivel 2 demora entre 7 y 9 horas para recargar la batería completamente. Y nivel 3 es la más rápida. Puedes llenar la batería de casi cualquier carro eléctrico en 3 horas o menos. De hecho, hay cargadores nivel 3 ultra rápidos que para algunos autos muy avanzados puede recargar la batería en 1 hora o máximo 2. Pero cuando viajé de Ciudad de México a Mazatlán, ¿cuántas veces me encontré un cargador nivel 3? Creo que nada más una, en la agencia Audi. Los cargadores de nivel 3 requieren mucho más infraestructura, pero son lo que realmente se necesita en las carreteras para poder viajar con soltura en un auto eléctrico. Piénsalo así, el cargador de nivel 3 es equivalente al supercharger de Tesla. Cada nivel se mide en kilowatts. Entre más kilowatts, cargas más rápido. Así de sencillo. Es que en el video de tu viaje hablas sobre cuántos kilowatts le están entrando. En la mayoría de cargadores que encontré dan nivel 2, pero cuando ya sales de la ciudad necesitas la carga de nivel 3 si quieres hacer el viaje en un solo día. Si estás dispuesto a quedarte a dormir en algún lado, te encuentras un hotel con cargador nivel 2, lo enchufas mientras duermes y despiertas con la pila cargada totalmente. Mucha gente decía, es impráctico que yo tenga que partir a la mitad de un viaje de un día y hacerlo más largo. Pues en mi humilde opinión sí, pero depende de cada quien, así es que ustedes deciden. El otro tema que vimos que causa mucha confusión es la cuestión de la planeación. Tú dime, ¿es fácil o difícil planearlo? Pues depende de cada persona. A mí me gusta planear, a ti no me gusta planear nada. De hecho, el viaje que hice de Ciudad de México hasta Mazatlán en el auto eléctrico lo fui planeando en el camino y fue lo peor que pude haber hecho. Porque pude haber recargado afuera de Ciudad de México en una estación de cargadores bastante grande y no sabía que existía. Y llegué a Morelia y pensé que iba a encontrar carga nivel 3 y tampoco. ¿Por qué no vemos un pedacito de eso? Piratas, vamos a verlo. Cargando a 9 kilowatts hora. Es un poquito más rápido que otros. Carga completa a las 8:15 de la noche. Yo creo que voy a ir a la otra plaza. Charging. Luego me descargué la aplicación de PlugShare y ya con esta aplicación ya pude ver dónde había más cargadores y qué tipo de cargadores hay. Encontré que en un poblado llamado La Barca, entre Morelia y Guadalajara, había un cargador de 10 kilowatts. Si te compras un Chevrolet Bolt y tienes la aplicación de My Chevrolet, le dices a dónde quieres ir, le picas un botón y te dice, te vas a parar aquí tanto tiempo, te vas a parar acá tanto tiempo y ya. No tienes que pensar nada. Fue tedioso porque no hizo su investigación previa, su planeación, pero una vez que lo haces una vez, puedes hacer ese viaje ya como si nada, porque ya sabes dónde están los cargadores, cuánto tiempo, etcétera, etcétera. La planeación es mucho más sencilla de lo que parece. Oye, y cuando cargaste en las agencias que no eran de la marca del carro que traías, a lo mejor no te cobraron porque era Gonzalo, el del video, los de YouTube o algo así, pero a otras personas, ¿les cobran o no les cobran? Los cargadores nivel 2 en todo el país hasta el día de hoy son gratis. Viajar de Ciudad de México a Mazatlán me costó ¿cuánto en combustible o en electricidad? 0 pesos. 0 pesos. Viajé 1280 kilómetros, solo pagué casetas. Viajar en un carro eléctrico es ahorrar. Sí, sí. De hecho, nos tocó hacer juntos el viaje a la Sierra de Durango, donde normalmente gastamos cerca de 2,000 pesos ida y vuelta, mientras que en el auto eléctrico gastamos aproximadamente 300 pesos. 265 pesos. ¿Y por qué la diferencia es tan grande? Porque es un camino de montaña
de pura subida, y en la camioneta de combustión con un motor de 6 cilindros es puro gastar gasolina de subida por 2 horas, pero en el carro eléctrico gastamos electricidad de subida, pero de bajada regeneramos electricidad. De hecho, vamos a ver un pedacito de ese video. En estos 30 kilómetros que hemos recorrido, no solo le dimos para adelante, sino que sumamos kilómetros a nuestra salida inicial. La teoría está avanzando, está funcionando. ¡Qué húbole! ¡Qué fantástico!, ¿no? Sí. Por eso queremos uno en nuestra vida. El siguiente punto de confusión es dónde recargas en caso de una emergencia. Se te acaba la batería en medio de la nada. ¿Qué haces? Sencillamente lo remolcamos. Con otro carro recorrimos como 20 kilómetros en total y nos regeneró la batería 112 kilómetros. Básicamente recargó la batería como si fuera un cargador nivel 3. Así de impresionante. De hecho, veamos un pedacito del video. Ok, ya quita el pie del acelerador y ya está regenerando. Aquí sí me marca regen 18 kilowatts. Si les quedó alguna duda, Sí les quedó bastantes dudas. De hecho, es momento de leer las preguntas que la gente tiene. Harg 191 dice: ¿cuál es su autonomía real? ¿Cuánto tiempo tarda de 0 a 100? ¿Y qué tan conveniente es para viajes largos de más de 400 kilómetros? Más adelante de este video vamos a ver el 0 a 100. Su autonomía real depende de qué tanto le pises, y si el camino es de subida, de bajada y esas cosas. En ciudad nos marcaba el tablero más de 500 kilómetros de autonomía. Y en carretera te da aproximadamente 400 kilómetros viajando a más o menos 100 kilómetros por hora. pero nos dimos cuenta que si vas a 85 kilómetros por hora, puedes aumentar la autonomía en los kilómetros. Y viajar en un coche eléctrico es delicioso. Aunque vayas a 85, el manejo es exquisito. Omar Miranda, ¿qué tal los materiales internos y la calidad del ensamble? ¿Cómo lo viste? ¿Se ve chafón o se ve bueno? No, definitivamente se ve muy bueno. Sí, mucha calidad. Sí, o sea, para nada chafa. Bordeando un poco lo premium. Axel Enrique Valenzuela Ortiz. Quiero preguntar si este producto ofrece ventajas reales en relación a sus competidores. ¿Cuáles son sus competidores? El Nissan Leaf y el Chevrolet Bolt están más o menos en 900,000 pesos mexicanos. ¿Hay más caros? ¿Hay más baratos? Hay más baratos los carros eléctricos de la marca Jack, y hay más caros, obviamente, Tesla. Si lo comparamos con el Nissan Leaf, el Bolt se lo lleva de calle porque tiene más autonomía, tiene una batería más grande, tiene un motor más potente, tiene más espacio en el interior, es muy práctico, los materiales están bien padres, la pantalla es más grande, es muy fácil de conducir. Aunque el Jack sea más barato y te pueda ofrecer una autonomía similar, la realidad es que Jack no tiene el soporte tan grande de distribuidores en el país como tiene Chevrolet. Aaron Rodríguez, ¿cuál es o sería el costo económico del consumo de corriente por estarlo cargando en casa, y qué infraestructura hay para cargarla en México? La CFE nos cobra a 80-90 centavos el kilowatt. Ponle que cuesta $1 el kilowatt. La batería es de 65 kilowatts en el Bolt EUV. 65 kilowatts, 65 pesos. Lo único que tuvimos que hacer es sacar un cable de uso rudo desde el centro de carga hacia el conector, y ahí conectamos el cargador portátil que ya viene incluido. Not found. ¿Cuál sería el precio del cargador para carga rápida en casa? Es muy difícil de hacer el contrato con la CFE. ¿Realmente vale la pena un eléctrico? Está preguntando por la carga nivel 3. Tendrías que comprar. Puede costar cualquier cosa entre 15 y 30 mil pesos mexicanos o incluso más, pero realmente si vas a estar recargando en las noches, no necesitas carga nivel 3 en casa. O sea, si tú duermes 3 horas nada más o 2 horas, entonces sí lo vas a ocupar. La mayoría de la gente normal no lo va a necesitar. Y algo más decía del contrato del CFE. El trámite es muy fácil. ¿Realmente vale la pena un eléctrico? ¡Sí! Sí vale la pena. No tienes idea. Kong TV, ¿en verdad brinda una autonomía de más de 400 kilómetros? ¡Sí! Comprobado. Pude recorrer más de 500 kilómetros con una sola carga, y todavía me quedaron 30 kilómetros en la batería que usé el día siguiente para ir a buscar un cargador y enchufarme. Nomás no quieras ir a 180 o no, 190 porque te vas a acabar la batería muy rápido. Llévatela más light, te da más autonomía. Llévatela más intenso, te va a dar menos. Depende de ti. Alex Sánchez, ¿cuánto se tarda de 0 a 100 kilómetros por hora? Pues ¿por qué no vamos a verlo? Modo Sport y One Pedal fuera. Aquí no se tiene que precargar el motor ni revolucionar. Nada. 3, 2. 1. Aceleración. Oye, sí patea, sí te hunde un poco en el asiento. Sí patea, Yo ahí pensaba va, que ahí no va, pateaba. ahí va. Yo pensaba que no pateaba. Estamos Bien. sí Es un patea. auto deportivo, a ver, no busca eso. Sí me gustó que sentí la patadita.